Animal que se convierte en humano. A veces uno cree que lo ha visto todo en la carretera. Accidentes, animales cruzando en la noche, gente pidiendo aventón en medio de la nada. Pero hay cosas que ni el más curtido de los camioneros puede explicar. Lo que les voy a contar pasó hace unos meses y todavía me cuesta dormir sin pensar en esa noche. Si lo cuento ahora es porque necesito sacármelo del pecho, aunque sé que algunos no me van a creer. Está bien, yo tampoco me creería si no lo hubiera vivido con estos mismos ojos. Salí un miércoles por la tarde para evitar el tráfico del centro, con la idea de manejar unas 5 o 6 horas antes de dormir en alguna pensión de carretera. La ruta era tranquila y ya me la sabía de memoria. Lo raro es que esa noche decidí tomar un desvío. Nada extremo, solo una carretera secundaria que conecta por dentro a través de la Sierra Madre, pasando cerca del ejido La Encantada. Ya la había tomado antes, pero esta vez se sentía distinta. Era principios de octubre, la temporada donde el aire empieza a enfriar en serio por las noches. El cielo estaba despejado, pero el ambiente traía esa sensación de que algo está a punto de romperse. A eso de las 10, después de un tramo largo sin cruzarme con nadie, empecé a notar que la neblina se hacía más espesa. No era niebla común, era más como humo, como si alguien hubiera estado quemando llantas cerca. Apreté los dientes, bajé la velocidad y me mantuve atento. No me gusta manejar en condiciones así, y menos por una carretera sin iluminación. Solamente la luz de los faros y el reflejo ocasional de algún letrero oxidado me daban sentido de dirección. Recuerdo que tenía la radio encendida, pero de pronto empezó a hacer estática. Moví la perilla, cambié de estación, nada. Silencio total. Eran cerca de las 11 cuando ocurrió. Justo saliendo de una curva cerrada, el camión dio un leve brinco, como si algo se hubiera metido debajo. Solté una maldición y pisé el freno con fuerza. La mole de fierro chilló mientras se detenía y el motor rugía bajo presión. En el retrovisor algo parecía tirado sobre el asfalto. Apagué el motor, agarré mi linterna y bajé, con esa mezcla de enojo y preocupación que a veces traen los accidentes. Al acercarme me di cuenta de que era un animal, pero no pude identificarlo de inmediato. No era perro, no era coyote, era más grande, con una piel negra que brillaba como si estuviera mojada. Tenía las patas largas y huesudas, y la cabeza no sabría cómo describirla. Algo no cuadraba con la forma. Entonces, mientras lo observaba, el cuerpo empezó a convulsionar. No de la forma que se esperaría de un animal moribundo, no. Era como si cada hueso dentro de él estuviera rompiéndose para reacomodarse. Las patas se acortaron, los dedos se alargaron, y ante mis ojos ese ser comenzó a cambiar. Retrocedí un par de pasos, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la garganta. La piel empezó a aclararse, tomando un tono humano, aunque enfermizo. El hocico se hundió, la mandíbula se quebró y se reacomodó como si fuera de plastilina. Todo esto pasó en menos de un minuto, y cuando por fin el cuerpo dejó de moverse, lo que quedó tirado frente a mí era una persona, o algo que parecía una persona. Era un hombre desnudo, delgado, con la piel llena de cicatrices. Tenía los ojos cerrados, el pecho subía y bajaba con dificultad. Me quedé parado ahí, sin saber si correr, ayudarlo o subir de nuevo al camión y largarme. Lo lógico era pensar que estaba delirando, que era un efecto de la carretera, del cansancio. Pero juro por lo más sagrado que lo vi transformarse. Entonces el tipo abrió los ojos. «¿Dónde estoy?», murmuró con una voz rasposa, casi infantil. Yo no respondí. Sentía que si decía una palabra, todo se volvía real. Miré a mi alrededor. Nada, solo monte, oscuridad y esa neblina espesa que se arrastraba por el suelo como una lengua maldita. Lo observé mientras intentaba incorporarse. Se tambaleaba, como si no supiera cómo usar sus propias piernas. «¿Me atropellaste?», preguntó. Asentí todavía sin poder hablar. «Está bien», dijo. «Era necesario». Esa frase me sacudió. «¿Cómo que necesario? ¿Quién en su sano juicio dice eso después de casi morir?».
No deberías estar aquí, añadió, y me miró de frente por primera vez. Sus ojos no tenían nada de humano, eran negros completos, sin pupilas, no reflejaban luz, ni miedo, ni dolor, solo vacío. Entonces sonrió, y esa sonrisa no era para mí, era como si recordara algo lejano, algo que lo divertía. Volví corriendo al camión. Subí, cerré la puerta con seguro y encendí el motor. Por el retrovisor lo vi avanzar hacia mí, tambaleándose. No parecía agresivo, pero su mera presencia me revolvía el estómago. Aceleré y me largué de ahí, como alma que lleva el diablo. Pensé que con eso terminaba, que solo tenía que llegar a un lugar con señal, reportar el accidente y ya. Pero número, en esa carretera no había señal. Y lo peor, no estaba solo. Media hora después, al cruzar un pequeño puente, algo golpeó la parte trasera del camión. No fue un bache, fue algo sólido. Me detuve y bajé con la linterna. Al revisar la caja, noté que la puerta trasera estaba mal cerrada. Imposible. Yo mismo la aseguré en el almacén antes de salir. Al abrirla, sentí el aire frío escapar como si hubiera estado sellada al vacío. Dentro no vi nada raro, pero el olor era como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Cerré de nuevo y la aseguré como pude. Esa noche no dormí. Llegué hasta una pensión de mala muerte cerca de un rancho abandonado. Me metí al cuarto más barato, sin preguntar nada, pero apenas cerré la puerta, noté algo en el espejo del baño. Una mancha oscura que parecía moverse. Parpadeé y ya no estaba. Revisé todo el cuarto con la linterna, pero no encontré nada. Traté de descansar, pero algo no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro transformándose una y otra vez. A la mañana siguiente, decidí regresar al lugar del accidente. No sé por qué, tal vez necesitaba comprobar que había pasado de verdad. Volví al tramo de la sierra, cerca del ejido La Encantada. Busqué las marcas de freno, el punto exacto, pero no había nada, ni rastro de sangre, ni señales en el pavimento. Me acerqué al pueblo para preguntar si alguien conocía a alguien que se hubiera perdido, algún loco, algún hombre extraño. En la tiendita del centro, una señora me miró raro cuando le conté, sin muchos detalles. «Eso que vio, ya lo han visto otros», dijo con voz baja. «Aquí se le conoce como el cambiado. Dicen que aparece en las noches donde no hay luna. Se cruza en el camino de los forasteros, se deja atropellar o cazar, pero siempre regresa, siempre regresa. Sí, porque no muere, no es humano, es otra cosa. Algunos dicen que es castigo, otros que es prueba, pero nadie se atreve a tocarlo 2 veces. Me fui de ahí con un peso en el pecho. Esa noche no quise seguir la ruta. Dormí en la cabina del camión, con la cortina cerrada y el cuchillo de trabajo bajo la almohada. 2 días después, ya cerca de Saltillo, en un tramo completamente despejado y a plena luz del día, lo volví a ver. Estaba parado al costado de la carretera. Vestía una camisa blanca, sucia y unos pantalones que no eran suyos. Me miró directo, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. No levantó la mano, no pidió aventón, solo se quedó ahí mirándome mientras yo pasaba a su lado. El aire dentro de la cabina se volvió helado. El motor empezó a temblar y el radio, que llevaba apagado desde el accidente, se encendió solo. Sonaba una grabación vieja, como de una misa o un rezo en latín. No volví a mirarlo. No quise saber si seguía ahí detrás. Seguí manejando hasta que el sol se ocultó. Desde ese día, cada vez que paso por una carretera secundaria, reviso el camino con más atención. Me detengo lo menos posible, y aunque ya no lo he vuelto a ver, hay noches en las que sueño con él, con sus ojos negros, con ese cuerpo convulsionando bajo la luz de mis faros. Y a veces, solo a veces cuando estoy solo en medio del monte, siento que alguien me está esperando más adelante. Ropa en la carretera. ¿Alguna vez has sentido que el camino te habla? No con voces ni señales, sino con cosas que no deberían estar ahí. Cosas que, si las ignoras, te salvan, pero si las miras demasiado, te arrastran con ellas. Esto me pasó hace poco, en la ruta estatal 44, entre San Marcos y la frontera con Coahuila.
Nunca he vuelto a tomar esa carretera, y no es por miedo. Bueno, sí lo es, pero no solo eso. Es que sé que si regreso no vuelvo, no del todo. Comenzó al salir de San Marcos, ya entrada la tarde. Había cargado tubos de acero en una planta cerca del parque industrial. Era un viaje largo, hasta Piedras Negras, pero lo he hecho tantas veces que ya conozco cada curva, cada bache. Esa ruta estatal 44 es tranquila, muy solitaria. Más de una vez puedes manejar una hora entera sin cruzarte con un alma. Y ese día estaba igual, cielo opaco, sin sol pero tampoco nubes de tormenta. Solo ese gris parejo que aplana el ánimo. Tenía música puesta, algo de norteño viejo. Fui dejando que el asfalto pasara debajo de mí como un río mudo. Pero entonces, como a una hora de haber salido, vi algo sobre la línea blanca del acotamiento. Una camiseta, no una bolsa, no un trapo. Una camiseta de adulto, blanca, arrugada, con una mancha marrón cerca del cuello. Pensé que era basura tirada, como siempre, pero me quedó en la cabeza más de la cuenta. 5 kilómetros más adelante, otra prenda. Esta vez unos jeans, abandonados, como si alguien se los hubiera quitado caminando. Y luego otra camiseta, una toalla, un par de calcetas. Bajé el volumen de la música, me incliné hacia el volante. Había algo raro. No era solo que hubiera ropa en la carretera, era que toda estaba dispuesta como si alguien se hubiera desvestido caminando hacia adelante, pieza por pieza. Me dije que eran cosas de mi cabeza, que estaba cansado, que seguro un trailero se quedó sin maleta y se fue saliendo la ropa por el viento. Pero más adelante, los espacios entre cada prenda se acortaban. Ya no era cada 5 o 6 kilómetros, era cada uno, luego cada medio. Y después, apenas, y dejaba de ver una cuando la siguiente aparecía. Pasé un pequeño letrero oxidado que marcaba la entrada al tramo de Sierra Baja. La carretera empezaba a cerrarse en curvas suaves y ascendía levemente. Me fijé que a un lado del camino había una fila de ropa completa. Camisa, pantalón, calcetas dobladas, una chamarra encima, todo perfectamente puesto, como si alguien se hubiera vestido con esmero. Y luego se hubiera evaporado de dentro de la ropa. Bajé la velocidad. Muy dentro de mí, una punzada de inquietud me recorría el pecho. ¿Qué clase de loco deja su ropa así? ¿Un vagabundo? ¿Alguien drogado? Entonces vi la primera figura. Fue al borde del arcén, apenas pasada una curva. Estaba de espaldas, inmóvil. Era un hombre, completamente desnudo, quieto, sin moverse ni un milímetro, ni un temblor en la piel por el viento, ni una respiración que se notara. Lo pasé en cámara lenta. Sentí una oleada de incomodidad, como si lo hubiera invadido al mirarlo. No volteó, no reaccionó, solo estaba ahí, con la piel pálida, sucia, las plantas de los pies negras por el polvo del camino. Pisé el freno suavemente, como queriendo pensar qué debía hacer. Agarré el radio y le hablé al otro chofer, que iba unos kilómetros más atrás. «Oye, ¿vas viendo lo mismo que yo?» «¿Qué cosa?», respondió con voz monótona. «Hay ropa en la carretera y un tipo, parado, sin ropa, está como tieso». Silencio. «No he visto nada, compa», dijo él después de un largo rato. «Todo bien por acá». Me callé. No quise seguir insistiendo. Me empezaba a doler la nuca, como si algo me empujara la cabeza hacia abajo. Seguí manejando. Las siguientes figuras estaban más cerca unas de otras. Una mujer, un niño, otro hombre. Todos desnudos, siempre al borde del camino, siempre mirando al frente, como esperando algo que no llegaba. Vi uno con la boca abierta como en un grito congelado, pero no emitía sonido. Otro estaba agachado, como si lo hubieran partido a la mitad de una plegaria. A cada uno lo pasaba con el corazón latiéndome en la garganta. Entonces uno me vio. Fue una mujer. Estaba al lado derecho del camino, a unos metros de un letrero que decía «Curva peligrosa a 100 metros». Tenía el cabello largo y lacio pegado al rostro como si estuviera húmedo. Y justo cuando iba a pasarla, giró la cabeza y me miró directo a los ojos. No fue una mirada de súplica, fue de odio. Frené de golpe. La caja chirrió. Me quedé paralizado, viendo por el espejo, pero no estaba. Me bajé del camión.
Quería comprobar que había algo, que no estaba perdiendo la cabeza. Caminé hacia el punto donde la había visto. No quedaba nada, ni una huella, ni una pisada en la tierra suelta, pero junto a un arbusto encontré un sujetador blanco y una falda enrollada. La ropa estaba doblada, perfectamente alineada como en un aparador. Empecé a temblar. Saqué el celular. No tenía señal. Subí al camión y aceleré. Las figuras no paraban. Ya no estaban solo al borde del camino. Algunos estaban en el carril contrario, de pie, caminando en fila, lentamente, sin ropa, sin destino. Al pasar junto a ellos, sentía que el aire se volvía más denso, que el rugido del motor se hacía más grave, como si el camión estuviera cruzando un campo invisible, algo que lo frenaba de adentro. En una curva más cerrada, vi algo que me rompió por dentro, un tráiler volcado. La cabina estaba contra un árbol, hecha un acordeón de fierro y cristal. La caja estaba abierta, los contenidos esparcidos. Me orillé, corrí hacia el camión. El chofer era mi compañero, el que me había respondido por radio. Estaba sentado en la cabina, sin moverse. No tenía heridas graves visibles, pero su cara era como de piedra, los ojos secos, la boca entreabierta y la radio en su mano. Le hablé, le grité. Nada. Entonces vi algo en el suelo, a su lado, un rastro de ropa. Comenzaba con su gorra, luego su camisa, su cinturón, hasta sus botas colocadas perfectamente una junto a la otra. Y a unos 10 metros, detrás de un arbusto, estaba él, otro él, desnudo, de pie. Me miraba, pero esta vez sonreía. No sé cómo logré subirme de nuevo al camión, ni cómo seguí manejando. Sentía que cada kilómetro me alejaba de mí mismo. Ya no distinguía qué era real. Si las figuras me seguían, si estaban dentro del tráiler, si mis propios brazos eran los míos. Recuerdo que, en un momento, el camino desapareció. Solo veía tierra, piedras, luces que no venían de faros. Y entonces escuché una voz. Sigue avanzando, no mires atrás. No venía de la radio, ni del teléfono, venía de mí. Cuando crucé el último letrero antes de llegar a Piedras Negras, el cielo cambió, se aclaró. El aire olía distinto, como después de una tormenta. Me orillé en una gasolinera y me bajé temblando. El despachador me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, pero me miró raro. Me preguntó si me sentía bien, que parecía que había visto un fantasma. Solo le dije, vi a gente sin ropa, en la carretera. Se quedó callado y luego bajito dijo, otra vez. No supe qué responderle. Desde entonces he hablado con otros choferes. Un par han visto cosas parecidas. Nadie quiere hablar mucho, nadie da detalles, pero todos evitan esa carretera, la 44. Alguien me dijo que en los 80s hubo una secta que usaba ese tramo para hacer rituales, que decían que ahí se abría algo, una puerta. Otros dicen que simplemente hay caminos donde el tiempo no avanza igual, donde si te descuidas dejas de ser tú. Yo no sé qué fue, solo sé que esa noche una parte de mí se quedó en la carretera y cada vez que paso cerca escucho como si algo me llamara, no con palabras, con silencio y con ropa tendida, esperando, como si ya supieran que pronto alguien más pasará. Llantas sangrantes. Salí de Delicias con una carga de maquinaria agrícola rumbo a Navojoa. Era una ruta conocida, tranquila dentro de lo que cabe, pero esa semana me habían pedido que entregara más rápido de lo normal. El cliente tenía prisa y eso significaba que yo tendría que conducir de noche. No me gusta manejar de noche por tramos rurales, y menos después de pasar por un sitio cerca de un pueblo llamado San Juanico. No tiene gasolineras abiertas después de medianoche y el camino se vuelve estrecho, sin acotamientos, flanqueado por cerros que bloquean cualquier señal. Para colmo, en esa zona no hay señal de celular, pero como todo estaba en regla con el camión, revisé niveles, tanque lleno, llantas en buen estado y decidí avanzar. Pasaron varias horas sin incidentes. Había poco tráfico y la noche estaba despejada. A eso de las 11, cuando la luna se colaba tímida entre las nubes,
empecé a notar algo raro. El volante se sentía pesado, como si algo tirara del eje. Pensé que quizás una de las llantas traseras estaba bajando, así que en cuanto vi un espacio plano a la orilla del camino, me detuve. Apagué el motor, bajé con mi linterna en mano y me dirigí a revisar las llantas. Las delanteras estaban bien. Caminé hacia atrás y entonces lo vi. En la rueda trasera derecha había un hilo oscuro que chorreaba lentamente, como si algo se desangrara desde el rin. Me agaché, acerqué la linterna y sentí un vuelco en el estómago. No era aceite, tampoco era lodo, era espeso, rojo oscuro y olía a hierro viejo. Me quedé congelado por unos segundos. ¿Pudo haber sido un animal? ¿Un coyote que no vi y atropellé sin darme cuenta? Pero no había restos, no había marcas ni rastros en el asfalto, solo esa sangre. Y lo más inquietante, la llanta no estaba pinchada. Estaba inflada, intacta. La sangre salía de entre los tacos del neumático como si algo por dentro se estuviera drenando. Volví a subir al camión, cerré la puerta y me recosté unos minutos. Pensé en llamar a alguien, pero no había señal. Intenté dormirme, pero cada pocos minutos algo dentro de mí me obligaba a mirar por el retrovisor, como si algo fuera a aparecer caminando desde los arbustos. No pasó nada. Finalmente arranqué y seguí. Al día siguiente llegué a tiempo a descargar la maquinaria. Como había dormido poco, decidí pasar la noche en un pequeño hotel de paso a la salida del pueblo. Antes de acostarme, bajé a revisar las llantas. Todas estaban limpias, secas, como si lo de la noche anterior hubiera sido producto del cansancio. Así lo asumí, me duché, comí algo y dormí como tronco. Pero esa fue la última noche tranquila que tuve en mucho tiempo. Unos días después, tomé otra carga, costales de fertilizante desde Hermosillo hasta un rancho cerca de Cuauhtémoc. Volvía a pasar por esa misma zona donde vi sangrar la llanta. Y otra vez el patrón me pidió que me apurara. Otra vez la noche me alcanzó. Eran cerca de la 1 cuando decidí detenerme. Estaba ya entrando a una curva peligrosa, donde no hay guardarraíl y el precipicio se asoma apenas a metros del asfalto. Al encontrar un ensanchamiento, apagué luces, dejé las intermitentes y bajé a estirar las piernas. Hacía frío y el viento soplaba entre los cerros como si algo respirara entre los matorrales. Lo hice por costumbre. Me dirigí otra vez a revisar las llantas traseras. Y ahí estaba, otra vez la misma llanta, sangrando, pero esta vez era más. No era solo un goteo. El líquido rojo cubría media circunferencia y había formado un charco oscuro en la tierra. Toqué con la punta del guante y, al olerlo, confirmé lo que temía. Era sangre, sangre real, tibia. Me subí al camión casi corriendo. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que podía ser alguna fuga de líquido hidráulico oxidado. Me repetía eso en la cabeza, pero sabía que no era verdad. Y entonces, en el silencio de la cabina, escuché algo. Un golpeteo. Toc, toc, toc. No venía de la puerta. Era más como si algo golpeara desde dentro de la caja del camión, como si algo estuviera atrapado entre los costales. «Hola», pregunté casi sin querer hacerlo. Apagué el motor, tomé la linterna y bajé. No había viento, no había ruidos, solo el murmullo lejano de algún animal. Caminé hasta la caja y abrí una de las compuertas traseras. Estaba todo ordenado. Nada fuera de lugar, pero en el suelo, justo donde se apoyaban los neumáticos, había marcas, como de uñas, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado ahí adentro, rascando la superficie metálica mientras trataba de sostenerse. Me quedé parado ahí varios minutos, esperando que algo pasara, que algo me explicara qué demonios estaba viendo, pero no pasó nada. Volví a cerrar, me subí y conduje sin parar hasta llegar a mi destino. Desde entonces, cada vez que me detenía de noche, la misma escena se repetía. Solo de noche, solo si apagaba el motor, la llanta trasera sangraba como si estuviera viva o cargando algo que lo estuviera. Una madrugada no aguanté más. Había terminado una entrega cerca de Nuevo Casas Grandes y decidí ir a un taller de confianza en la zona. El mecánico me conocía de años atrás. Le conté que la llanta tenía un problema raro, que parecía una fuga de líquido.
pero sin entrar en detalles. Revisó todo. Se metió debajo del tráiler, desmontó la llanta, revisó frenos, ejes, retenes. No tiene nada, me dijo mientras limpiaba sus manos con un trapo lleno de grasa. Está como nueva. ¿Qué clase de fuga dices que viste? Olía a sangre, respondí bajando la voz. Era espeso, rojo, no era hidráulico. Me miró en silencio. Luego bajó la voz también. Tú pasas por San Juanico, ¿verdad? Asentí. ¿Sabes qué hay por allá? Me preguntó sin mirarme directamente. Caminos mal hechos y mala señal. Él se rió, sin humor. Mi abuelo era trailero también. Me contaba que hace muchos años una pipa cargada de ganado se volcó en esa zona. Fue una tragedia. El chofer se durmió al volante y el camión se fue al barranco. Murieron todos. Dicen que los animales no murieron al instante. Algunos quedaron atrapados bajo la pipa, agonizando toda la noche, que las llantas, al aplastarlos, absorbieron su sangre y que desde entonces ciertos camiones, al detenerse por ahí, sangran. Me reí, pero fue una risa hueca. Eso suena como una historia de borrachos. ¿Y lo que estás viendo tú qué es? No supe qué responderle. En las semanas siguientes, cada parada nocturna era un tormento. Me negaba a dormir. Me obsesioné con evitar detenerme cerca de San Juanico. Incluso llegué a cambiar rutas para no cruzar por esa zona. Pero no importaba. Cada vez que me detenía de noche, en cualquier punto del país, la misma llanta sangraba. Y no solo eso, empezaron a aparecer huellas. Sí, huellas, como de pezuñas mojadas en sangre que se alejaban de la rueda hacia el monte. A veces escuchaba jadeos, como si algo herido se arrastrara por la maleza. Una noche, cuando paré en un punto de descanso en Durango, juraría haber visto una figura agazapada, a unos metros, mirando hacia mí con los ojos encendidos. No tenía forma humana, ni animal. Era algo más, algo que no debía estar ahí. Hace una semana tomé una decisión. Iba a vender el camión. Estaba en Mazatlán, descansando en casa de un primo. Le conté lo que pasaba y aunque al principio se burló, cuando revisó por sí mismo la llanta trasera una noche, palideció. La vio sangrar. La tocó, la olió. No dijo una palabra. Solo se fue a dormir con la puerta cerrada con llave. Ese fue mi último viaje. Pero no terminó como yo pensaba. La noche antes de entregarlo al comprador, decidí hacer una última revisión. Me acerqué con una linterna. La llanta no sangraba. Por un segundo creí que todo había terminado. Entonces escuché el golpeteo. Toc, 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 desde adentro de la caja. Esta vez no me atreví a abrir. Pero cuando volví a la cabina, había algo escrito en el parabrisas. No nos dejes. La sangre formaba cada letra, goteando hacia abajo. Ahora ya no tengo el camión, lo vendí, pero no estoy tranquilo. Algunas noches, aunque no estoy en carretera, escucho el sonido de llantas girando afuera de mi casa. Me asomo y no hay nada, pero el aire huele a caucho y a sangre caliente. No sé qué fue lo que llevé conmigo todo ese tiempo, pero sé que no se ha ido y creo que está esperando que vuelva a manejar. Beso de la muerte. Historia enviada por un suscriptor del canal. Relato basado en hechos que él afirma haber vivido mientras trabajaba como trailero en el norte del país. Cualquier semejanza con la realidad queda a criterio de quien la escuche. Mi ruta habitual era desde Gómez Palacio hasta Ciudad Juárez, cruzando por el Espinazo del Diablo y luego bordeando la línea casi hasta el desierto de Samalayuca. Había una parte del camino, justo al pasar por un tramo cerca de Zaragoza, que siempre se sentía diferente, como si el aire estuviera más espeso, más pesado. Lo atribuía al cansancio, al calor o a que era un tramo poco transitado, pero después de lo que viví esa noche, entendí que hay lugares donde la carretera no es lo único que está vivo. Esa noche venía de regreso, con la caja medio vacía. Había dejado una carga de autopartes en Chihuahua y lo único que traía era un par de tarimas de refacciones para dejar en Durango. Llevaba más de 12 horas manejando sin parar, así que decidí bajarle al ritmo. El reloj del tablero marcaba la medianoche con algo, pero yo ya no confiaba en él desde hacía años. Lo único que me guiaba
Era la música del estéreo y los focos naranjas que parpadeaban a lo lejos cuando venía algún otro loco como yo rodando en la noche. Entonces empezó la niebla. No era una neblina ligera, no, era como si el mundo se hubiera apagado a mi alrededor. El parabrisas se volvió un lienzo blanco y opaco. Bajé la velocidad, puse las intermitentes y me aferré al volante. A esa altura, entre Zaragoza y el Vergel, no hay postes, no hay casas, ni siquiera señal de teléfono. Es tierra de nadie. Fue entonces cuando la vi, una figura caminando en medio de la niebla, apenas iluminada por mis faros. Primero pensé que era un animal. Luego, al acercarme, noté que era una mujer, alta, delgada, con un vestido blanco largo que flotaba como si no tocara el suelo. Caminaba lento, como si estuviera perdida o borracha. Frené de golpe y el remolque chirrió como si se quejara. «¡Señora!», grité mientras bajaba la ventana. Nada. Siguió avanzando. Me bajé del camión con la linterna en mano. El aire estaba helado. No es normal ese frío por esa zona, y menos en esas fechas. Me acerqué despacio. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?». Entonces volteó. Era joven, de piel pálida como papel, ojos grandes y negros, cabello largo y lacio. Sonrió. Y esa sonrisa, juro que no era humana. Caminó hacia mí con pasos lentos, casi hipnóticos. Yo quería moverme, quería regresar al camión, pero algo en mí se congeló. Cuando llegó a mi lado, me tocó el rostro con una mano helada como la muerte. Me miró directo a los ojos y dijo con una voz suave, como si ya me conociera: «¿Me llevas?». Yo no respondí, solo asentí como un idiota. Subió al camión sin decir más. Yo volví al asiento del conductor y arranqué. Por un rato no dijo ni una palabra. La miraba por el rabillo del ojo. Tenía las manos sobre las piernas quietas y la vista al frente. «¿A dónde va?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. «No es lejos», contestó sin voltear a verme. Seguimos avanzando por unos minutos más. En algún punto, la niebla comenzó a despejarse, pero ella seguía ahí, inmóvil. Me sentía raro. Había algo en el ambiente que apretaba el pecho. El aire dentro de la cabina estaba denso, con un olor a flores marchitas y tierra húmeda. Fue entonces cuando lo hizo. Me miró, se acercó despacio y antes de que pudiera reaccionar, me besó. Fue un beso seco, frío, sin alma. Mis labios se entumecieron de inmediato. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, ella ya no estaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que por un instante vi su verdadero rostro. Era una calavera, piel pegada al hueso, ojos huecos, la sonrisa abierta como un grito eterno. Y aún así, me besó. Frené de golpe. Me bajé del camión como pude y vomité junto a la rueda. Sentía las piernas como gelatina, el corazón reventándome el pecho. Miré dentro de la cabina. Estaba vacía. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. Me temblaban las manos. Me subí de nuevo y conduje sin detenerme hasta llegar a una gasolinera ya cerca de Parral. Me encerré en el baño por más de media hora. Tenía el rostro pálido, los ojos inyectados. Pero el beso, ese beso me había dejado una marca. En la comisura del labio tenía una mancha negra, como si me hubieran quemado con hielo seco. A partir de esa noche, todo cambió. No podía dormir bien. Escuchaba pasos alrededor del camión cuando paraba a descansar, incluso si estaba en lugares vigilados. A veces veía el reflejo de una mujer sentada en el asiento del copiloto, aunque no hubiera nadie ahí. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, más denso. En una ocasión, amanecí con el parabrisas empañado desde dentro y en él había algo escrito: «No me dejes sola». Intenté contarle a un colega. Me dijo que había escuchado leyendas parecidas por esa zona, que había traileros que veían mujeres pidiendo raid en medio de la nada y que quien las subía no siempre llegaba a su destino. Pensé que se burlaba, pero al ver mi rostro serio, solo asintió y me dijo: «Dicen que esa mujer busca a quien cargar con su maldición y que el único modo de liberarte es que otro tome su lugar». Yo no quise creerle, pero los días pasaron.
luego semanas, y cada vez me sentía más débil, como si algo me consumiera desde dentro. Me dolía el pecho, tenía pesadillas con la misma mujer, sus ojos oscuros mirándome desde el otro lado del parabrisas. Una noche, mientras esperaba cargar en un patio cerca de Jiménez, me desmayé. Me encontraron tirado junto al camión, inconsciente. En el hospital no supieron qué decirme. Presión baja, falta de sueño, estrés. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que estaba podrido por dentro, por ella. La última vez que la vi fue hace 3 semanas. Iba manejando por la misma zona donde la encontré y la niebla volvió, como si me estuviera esperando. Esta vez no se apareció frente al camión. Namber esta vez ya estaba sentada en el asiento del copiloto cuando la niebla se cerró del todo. No habló, no me tocó, solo me miraba, pero su presencia pesaba tanto que me costaba respirar. Fue entonces cuando lo entendí. Ella no se iba a ir, no sin llevarse algo o a alguien. Me detuve en un paradero y vi venir otro camión. El conductor, un joven que apenas se notaba nuevo en esto, se bajó a estirar las piernas. Me acerqué a él, le ofrecí un cigarro, platicamos unos minutos, me dijo que venía del sur y que era su primer viaje nocturno en esa ruta. ¿Te ha tocado ver cosas raras en la carretera?, me preguntó, medio en broma. Yo solo le sonreí, le dije que sí, que a veces uno ve cosas o personas que no deberían estar ahí. Antes de irse le dije: si alguna vez ves a una mujer sola, caminando por la niebla, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. No sé si entendió, pero su cara cambió. Tal vez algo en mi mirada lo convenció de que hablaba en serio. Lo vi alejarse, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar un poco más ligero, como si parte de la carga que llevaba se hubiera transferido. No estoy seguro, pero desde entonces ya no la he visto más. Sigo manejando, no por gusto, sino porque si me detengo, temo que regrese. Tal vez le pasé la maldición a ese joven, tal vez solo me dio un respiro, pero algo en mi alma me dice que esto no se ha acabado. Hay noches en las que el parabrisas vuelve a empañarse y en él aparecen huellas de manos delgadas. Y a veces, en los espejos laterales, veo una silueta blanca caminando detrás del camión. Ya no duermo, ya no como bien. Estoy envejeciendo más rápido. La gente me dice que parezco un muerto viviente y en el fondo creo que tienen razón, porque cuando la muerte te besa, no te deja ir así como así. Niña en bicicleta. Amanecer nunca se sentía igual cuando uno lo veía desde la cabina de un tráiler. Para mí, cada salida de sol era una promesa de más kilómetros, menos horas de sueño, y otra jornada donde la soledad del camino se convertía en mi única compañera. No era un trabajo para todos. Las noches largas, las carreteras sin alma, las paradas donde la neblina parecía tener dientes. Todo eso moldeaba a un hombre de forma distinta, y aunque uno terminaba acostumbrándose a los fantasmas propios, nada me preparó para lo que viví aquella madrugada en Veracruz. Aquella semana me tocó cruzar Veracruz de sur a norte, bordeando zonas rurales donde el pavimento parecía olvidado y las curvas se estiraban como serpientes. Venía de dejar una carga de materiales en un punto industrial cerca de Minatitlán, y mi siguiente destino era una bodega a las afueras de Poza Rica. El viaje, en teoría, debía tomarme poco más de un día, considerando el terreno irregular y algunas paradas técnicas, pero la noche, esa noche, decidió estirarse como si quisiera tragarme entero. Había llovido más temprano, la carretera estaba mojada, los árboles brillaban bajo el reflejo de mis luces altas y la niebla comenzaba a escurrirse desde los cerros, como una alfombra de humo. Tenía el parabrisas limpio, música suave y un termo de café tibio al alcance de la mano. Era pasada la medianoche cuando vi la bicicleta. No fue un destello, no fue algo que creí ver. Fue claro, directo, inevitable. Una niña, con vestido blanco y cabello largo, cruzando la carretera en una bicicleta color rosa. No tenía luces ni reflectores, simplemente apareció frente a mí.
Pisé el freno con toda la fuerza. El tráiler chilló como un animal herido. Todo el peso se vino hacia el frente. Sentí el rechinido de los neumáticos desgarrando el asfalto mojado. Se me fue el alma al suelo. Cuando finalmente me detuve, el corazón me latía tan fuerte que me nublaba la vista. Abrí la puerta y bajé de inmediato temblando, esperando encontrar algo terrible. Pero lo que encontré fue peor. No había sangre, no había bicicleta, no había niña. Solo una pequeña cruz de madera, colocada al borde de la carretera. Estaba clavada en el barro, rodeada por flores secas, como si alguien la hubiese dejado ahí hacía semanas. Una cinta rosa colgaba de uno de los brazos de la cruz, ondeando apenas con el viento. Me quedé paralizado. Por un momento pensé que la lluvia y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero yo la vi. No me cabe duda. La bicicleta rosa, el vestido, la manera en que giró la cabeza justo antes de que intentara frenar. No era una alucinación. Me acerqué a la cruz. No tenía nombre, ni fecha, ni mensaje. Solo un símbolo. Una pequeña estrella de 5 puntas tallada a mano. Pensé que era algún detalle religioso o quizá una costumbre local. Pero algo en ella, algo me incomodaba. No sé si era la forma asimétrica en que estaba grabada o el hecho de que la madera parecía estar quemada por dentro. Volví al camión, todavía con las piernas temblorosas. Intenté arrancar, pero el motor hizo un ruido seco y luego silencio. Lo intenté de nuevo. Nada. No había razón lógica. Tenía diésel, batería nueva, mantenimientos al día. El motor simplemente se negó a seguir. Encendí las luces internas. Busqué el teléfono, sin señal. Revisé el GPS. Estaba congelado. Apreté los dientes. Maldije en voz baja. El silencio allá afuera era denso. No había grillos, ni viento, ni siquiera el zumbido lejano de otros vehículos. Solo la neblina, cada vez más espesa. Estuve ahí sentado tal vez una hora, mirando el parabrisas como si de pronto algo fuera a golpearlo. Cerré los ojos por un instante, solo uno. Y cuando los abrí, la niña estaba allí, de pie, justo frente a la cruz. No se movía, no parpadeaba. Su vestido ondeaba con una brisa que yo no sentía. La bicicleta no estaba, solo ella, mirándome. Salté de la cabina y con una linterna en mano, corrí hacia ella gritando: «Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Pero antes de llegar a la mitad del camino, la linterna parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Solo me quedaba la luz tenue que salía del tablero del camión. Corrí de vuelta sin mirar atrás. Cerré la puerta con fuerza y me atrincheré dentro. Respiraba agitado, como si algo invisible me estuviera presionando el pecho. Intenté arrancar el motor de nuevo. Esta vez encendió al primer intento, como si nada hubiera pasado. No miré por el retrovisor mientras me alejaba. Lo juro. Algo me decía que, si lo hacía, me arrepentiría por el resto de mi vida. Días después, en una fonda cerca de Martínez de la Torre, compartí lo que me pasó con otro camionero mientras desayunábamos huevos al gusto y tortillas hechas a mano. Era un viejo con cara de haber visto demasiadas lunas desde la cabina de un tráiler. Se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó: ¿no era por la curva del kilómetro maldito? No supe qué responder. Él asintió como si eso confirmara algo. Me contó que hace años una niña del pueblo cercano fue atropellada justo en esa curva. Venía bajando con su bicicleta, sin frenos, y un camión no alcanzó a esquivarla. Dicen que el conductor nunca pudo olvidar la imagen. Dicen que terminó quitándose la vida no mucho después. Desde entonces, varios choferes aseguran haberla visto, siempre de noche. Siempre en bicicleta. «Si frenaste, tuviste suerte», dijo el viejo. «Los que no la ven son los que no frenan. Y esos, bueno, a esos los encuentran con los ojos abiertos, pero el motor apagado». Nunca más volví a tomar esa ruta, incluso si eso me significaba dar vueltas de más, pagar más casetas o perder tiempo. Algo en esa carretera se quedó conmigo, algo que a veces siento en los espejos cuando conduzco de noche, como si la figura de una niña pudiera aparecer en cualquier momento, con su vestido blanco
y su bicicleta rosa cruzando frente a mí. Y si eso llega a pasar de nuevo, esta vez no frenaré, porque lo que sea que vi aquella noche no era de este mundo, y no creo que quiera que alguien la vea dos veces. Cabello en el volante. No soy de los que se asustan fácil. Quienes vivimos del camino, los que pasamos semanas enteras entre asfalto, clima extremo y soledad, sabemos que hay cosas raras por ahí afuera, pero raras no siempre significa sobrenaturales. Yo era escéptico, lo era hasta aquella noche en la carretera de Chihuahua. Esto pasó hace como 2 años, en un viaje que arrancó normal como cualquier otro. Me habían dado una carga de fertilizante industrial en Gómez Palacio, con destino a un rancho al norte de Chihuahua. Era un viaje de 2 días, con tramos largos de nada, puro desierto y matorrales, estaciones de radio que se perdían y gasolineras que parecían abandonadas aunque vendían diésel. Me gustaba ese tipo de ruta, menos tráfico, más tranquilidad. Pero ese viaje, desde el principio, traía un sabor raro. Lo primero fue que el encargado del almacén en Gómez Palacio me dijo algo que no entendí bien cuando me entregó la guía de carga. Era un señor grande, de bigote espeso y lentes gruesos. Mientras firmaba los papeles, me miró serio y dijo: «¿A qué hora piensa cruzar la sierra?» «Mañana por la madrugada, más o menos», le respondí sin pensar mucho. Frunció el ceño, como si no le gustara la idea. «Si puede, evite pasar de noche por el tramo entre Basaseachí y San Juanito. No se detenga». Le pregunté por qué, y solo negó con la cabeza. «Esa parte no es buena después de que cae el sol». «No le puedo decir más. Usted sabrá». No insistí. Ya estaba acostumbrado a las supersticiones de muchos pueblitos. Que no manejes después de medianoche, que no cargues gasolina en ciertas estaciones, que si ves a alguien pidiendo aventón en zonas despobladas, no te detengas. Leyendas, eso pensaba. Pero todo cambió en ese tramo maldito, justo como lo había advertido el viejo. El primer día transcurrió tranquilo. Llegué a Cuauhtémoc por la tarde. Cené en una fondita y me acosté a dormir en la litera de mi camión. El clima estaba fresco y el ruido del motor enfriándose me arrulló. Me levanté poco después de las 2 de la mañana para continuar el trayecto. Con el termo lleno de café negro y una playlist de corridos viejos, tomé rumbo hacia la Sierra Tarahumara. Las curvas eran cerradas y el asfalto parecía que lo habían parchado con las patas. En ese tramo entre San Juanito y Basaseachí, el paisaje cambia. Hay más neblina y el aire huele a pino y a tierra húmeda. Me gustaba, pero ese día la atmósfera era distinta. No sé cómo explicarlo. El silencio se sentía más pesado. Fue después de pasar un puente angosto que ocurrió la primera cosa extraña. Iba concentrado en la carretera, con las luces altas para no dejar que la neblina me ganara, cuando sentí que algo me rozó la mano izquierda, justo donde sostenía el volante. Fue un contacto leve, como si alguien hubiera pasado los dedos con suavidad. Inmediatamente miré alrededor. La cabina estaba vacía como siempre, pero lo raro fue la sensación. Era como si algo húmedo y frío me hubiera acariciado. Me tallé la mano, pensando que tal vez había sido mi imaginación. No le di más importancia, pero a los pocos minutos volvió a pasar. Esta vez fue más fuerte, como si un mechón de cabello mojado hubiera caído sobre mis dedos. Me sacudí el brazo y hasta solté un insulto. ¡Pinche nervio! Aún así, sentí un escalofrío. Volteé a ver por el retrovisor interior. Nada. Las luces del tablero iluminaban apenas el espacio detrás de mí. No se veía nada raro. Decidí poner música más fuerte, algo norteño, con tuba y acordeón. Necesitaba ruido. Me repetí que era el cansancio, que era normal sentir cosas raras cuando uno no duerme bien, pero entonces pasó por tercera vez. Esta vez el contacto fue más claro, más definido, como si alguien me hubiera peinado la mano con delicadeza. Me aparté bruscamente del volante y el camión dio un pequeño giro que me hizo invadir el carril contrario. Gracias a Dios no venía nadie. Me detuve, encendí las luces interiores, abrí la puerta y bajé del camión. El aire estaba helado.
El silencio era absoluto y solo se escuchaban los grillos y algún ave nocturna. Di la vuelta al tráiler. Nada, ni rastro de nadie. Saqué una linterna de la guantera y revisé todo el interior de la cabina. Nadie. Pero cuando regresé a mi asiento, había un cabello, largo, negro, pegado al centro del volante. Se me heló la sangre. No había explicación lógica, no era mío y no había nadie más en el camión. Lo tomé con cuidado como si fuera venenoso y lo arrojé por la ventana. Respiré profundo y me dije, tranquilo, güey, estás cansado, ya casi terminas el tramo. Volví a arrancar y me puse en marcha, pero desde ese momento todo cambió. La carretera parecía más estrecha, las curvas más cerradas. La neblina se volvió tan densa que apenas podía ver a unos metros, y lo peor era la sensación en las manos. A cada rato, ese cabello invisible volvía a rozarme. Lo sentía húmedo, frío, pegajoso, como si alguien estuviera ahí, encima de mí, peinándome las manos, tocándome con ese cabello maldito. Empecé a hablar en voz alta, como si con eso pudiera ahuyentar lo que fuera que estuviera ahí. Ya estuvo bueno, cabrón. No sé qué seas, pero déjame en paz. Entonces la radio se apagó sola. Ni un chispazo ni interferencia. Simplemente silencio. En ese momento vi por el retrovisor. Por menos de un segundo, lo juro por lo más sagrado. Vi a alguien sentada en el asiento del copiloto. Una figura pálida con el cabello mojado cubriéndole el rostro, vestida con una bata blanca sucia. Parpadeé y ya no estaba. El camión empezó a hacer un ruido raro, como si se ahogara el motor. Me orillé lo más rápido que pude. Apagué todo, bajé y comencé a revisar el motor. Nada extraño. Todos los niveles estaban bien. Sin embargo, al abrir la tapa del cofre, un olor asqueroso salió de golpe, como a cabello quemado, mezclado con humedad. Me dieron arcadas. Subí de nuevo. Encendí el motor y todo volvió a la normalidad. Pero ahora, colgando del espejo retrovisor, había otro mechón de cabello, mojado, goteando. No supe si gritar, llorar o rezar. Lo arranqué con rabia y lo aventé por la ventana, pero ya era tarde. A partir de ese momento, cada vez que volteaba al asiento del copiloto podía ver una figura, no completa, a veces solo un bulto, a veces un rostro borroso, a veces nada, pero sabía que estaba ahí, sentía su presencia. La cabina olía a tierra húmeda y a podredumbre. Pasaron horas, pero yo solo quería salir de ese tramo. Ya no paré, no comí, no tomé agua, no escuché música. Solo manejé, temblando, con las luces altas, los ojos abiertos como platos y el corazón a mil. Fue cerca del amanecer que vi la desviación hacia el rancho. Entré como loco, estacioné el camión y bajé sin apagarlo siquiera. El encargado, un muchacho joven, me miró con cara de susto. ¿Todo bien, jefe? No, le dije sin rodeos. Descárgalo tú, yo no quiero volver a subir. Me fui directo a una banca y me senté temblando. Estuve ahí, en silencio, viendo el horizonte hasta que salió el sol por completo. Nunca más tomé esa ruta y nunca más volví a manejar de madrugada en ese tramo de la sierra. Hasta la fecha, cada vez que agarro un volante, reviso 2 veces que no haya ni un solo cabello suelto. Y si siento aunque sea el roce más leve en las manos, me detengo. Dicen que por esa zona se apareció una mujer hace muchos años, que murió en un accidente justo donde se cruzan esas 2 curvas, que iba sola, que la encontraron días después, con el cuerpo destrozado, pero con el cabello aún mojado, como si acabara de salir de un río. No sé si sea verdad. Lo que sí sé es que esa cosa sigue ahí, en la carretera, esperando que pases de noche, esperando subir a la cabina, esperando rozarte las manos, con su cabello húmedo,